Entonces, vamos a empezar hoy avanzando un poquito con la materia, ya que no nos queda demasiado tiempo, como comentaba. Y el jueves podemos dedicarnos a hacer ejercicio y preparar la prueba del día miércoles próximo. Bueno, y el martes subsiguiente también hay otra oportunidad para hacer más ejercicio. Pero es bueno que ustedes miren los ejemplos de los apuntes y los ejercicios resueltos de las guías o talleres de ejercicio, ¿no? Con eso van a quedar muy bien preparados. Mire, la materia que resta por ver, según el programa, afortunadamente no vamos a cubrir completo este semestre, es la aplicación de una técnica de resolver ecuaciones diferenciales que es bastante potente. Se llama transformada de Laplace, uso de transformada de Laplace. Y también como aplicación, vamos a ver, de transformada de Laplace, la resolución de sistemas de ecuaciones. Sistema de ecuaciones se puede ver de muchas maneras, pero esta vez vamos a aprovechar que vamos a tener las transformadas de Laplace muy frescas. Y en honor al tiempo, entonces, esa misma forma de resolver ecuaciones diferenciales se puede trasladar a la resolución de sistemas de ecuaciones. Va a salir bastante más sencillo de todas maneras. Y una técnica que se usa mucho y bastante, como les decía, poderosa. Miremos esto de la transformada de Laplace. Voy a colocar aquí el apunte. Esto no, aún. Entonces, nuestro apunte es el apunte 8, que lo vamos a recorrer en general y después vamos a ir a la pizarra ya a desglosar los conceptos y a trabajar en los ejemplos. Transformada de Laplace. Entonces, ¿cuál es la idea general del uso de la transformada de Laplace en las ecuaciones diferenciales? Una técnica que desarrolló principalmente para resolver problemas aplicados a la física. Usaremos transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales dadas. Eso es bastante importante, según el esquema metodológico siguiente. O sea, esto resuelve sistemas, resuelve ecuaciones, bueno, y también sistemas de ecuaciones, siempre que uno se dé las condiciones iniciales, o sea, hay que tenerlas. El problema la tienen que mostrar. En este sentido, esta técnica de usar transformada de Laplace en resolver ecuaciones diferenciales nos lleva directamente a la solución particular. No pasa por la solución general. Entonces, ¿cómo opera? Dice, uno tiene una ecuación diferencial en este recuadro izquierdo superior, ecuación diferencial en la variable y, como siempre le hemos puesto y segunda más 3y', etc. A toda la ecuación se le aplica una transformada de Laplace. Una transformada de Laplace significa un cambio según un esquema predeterminado. Y la transforma en una ecuación algebraica. Es decir, uno se da cuenta aquí la potencia que tiene el método, porque la ecuación diferencial queda transformada en una ecuación algebraica, o sea, una ecuación que podemos ver en el álgebra 1. Se resuelve esa ecuación algebraica. Muchas veces hay que aplicar aquí, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con desagregar las fracciones en sum parciales. Pero son técnicas efectivamente del álgebra. Y uno resuelve para una nueva variable que aquí, cuando obtenemos la transformación de la ecuación diferencial ordinaria,
donde la variable era I minúscula, aquí yo le he puesto I mayúscula. También se le coloca L de I. Bien. Se resuelve entonces en este ámbito del álgebra tan sencillo, tan elemental, el I, la nueva variable, o L de I, y después se traslada en un paso inverso mediante lo que se llama la transformada inversa. Transformada de Laplace inversa, se recupera entonces la variable I original de la ecuación diferencial de la cual uno parte. Y ahí llega. Eso es. La transformada de Laplace parece una cosa muy extraña cuando uno la mira por primera vez. Es un operador, porque en matemáticas se llaman operadores, aquellas funciones que transforman funciones en funciones. Ahí, en ese caso, entonces uno habla de operadores. Un operador L, con una L así muy bonita, L de Laplace, que asigna a una función dada otra función, que vamos a llamar f mayúscula de S. Este lenguaje no lo vamos a cambiar durante todo el desarrollo de esta materia, ¿no? Siempre en el lado izquierdo no vamos a usar f de x, aquí vamos a usar f de t. Y esto por costumbre histórica también, como les decía, estos problemas de la física, donde se usa mucho la transformada de Laplace, son problemas que varían con el tiempo. Ahí en muchas ocasiones ya hemos visto, la variable independiente es el tiempo en física, en el movimiento, etc. Entonces, en vez de f de x, se habla de f de t. Y la transformada de Laplace toma esta función y la cambia a otra, f mayúscula, porque está relacionada con esa f, y en una nueva variable que vamos a llamar s. Y la transformación funciona así. Uno toma la función de t, la mete en esta integral, la multiplica por e elevado a menos st, la calcula, y es una integral impropia, que va entre 0 e infinito. La idea de esto es, estas integrales tienen un cierto núcleo, ¿no? Aquí que las transforma. Siempre cuando se tienen una integral, que era la original de f de t, y está multiplicada por este exponencial elevado a menos s de t, notemos que como el exponente negativo pasa al denominador. Esto lo hemos usado bastante, ¿no? Esa interpretación de las potencias negativas. Entonces, de alguna forma, cuando t tiende a infinito, controla a esa función para que no se escape. La función no se escapa, ¿no? Y hace entonces que precisamente pudiese haber una integral entre 0 e infinito de esa expresión. La transformada de Laplace, dice aquí, se aplica a funciones continuas, a trozos por lo menos. Una función continua a trozos es una función que se puede ver así. Acá tenemos nuestro sistema de coordenadas. Una función que comienza, supongamos, en A y termina aquí en B. Así. Entonces podría ser una función de este tipo. O sea, aquí hay unas discontinuidades. ¿Se fijan? En este puntito de acá se produce una discontinuidad. También en este, porque hay un salto. La función gráficamente está partida, está escindida, pero es una continuidad de salto. Pero por trozo es continua. Entre A y este punto es continua la función. Entre este segundo punto y el tercer punto también es continua. Y entre el tercer punto y el final también es continua. O sea, es continua a trozos, por pedazos. Y esto se usa comúnmente, ¿no? Cuando hay integrales, porque
aun cuando la función es continua, aquí hay área bajo la curva. El área bajo la curva que tenemos acá sería el área bajo el primer trozo más el área bajo el segundo trozo más el área sobre el tercer trozo. O sea, no hay impedimento para encontrar área bajo la curva cuando se tiene este salto. ¿Sí? Eso es una cosa. Otra cosa que miramos y observamos en las transformadas de Laplace es que al ser transformada y estar expresada mediante esta integral, entonces uno sabe que hay propiedades integrales que se pueden aplicar. Sabemos que la integral de la suma es la suma de las integrales. Y cuando tenemos que integrar una función que está multiplicada por un número, podemos sacar ese número fuera de la integral e integrar la función y al resultado multiplicarlo por ese número sacado de la integral. Entonces son propiedades de linearidad. Acá abajo las tengo anotadas. O sea, si tenemos una transformada de Laplace de una suma, es la suma de las transformadas. Y cuando hay aquí un coeficiente, que es un número, entonces se puede sacar fuera de la transformada. Sale fuera de la integral. Y esto acá indica que la integral de la suma es la suma de las integrales. O sea, no hay ningún problema. Y también decimos que la transformada de Laplace es un operador invertible. En consecuencia, existe la transformada inversa de Laplace, que se nota L a la menos 1, tal como se nota la función inversa aquí en la transformada inversa. O sea, de esta manera, si tenemos una función f de t, la aplicamos transformada de Laplace, llegamos a f de s, al revés, para recuperar la f de t de la f de s, la aplicamos inversa a f de s y entonces obtenemos de vuelta la f de t. Son cosas importantes que hay que ir viendo. Y acá vienen entonces los ejemplos que pasamos a verlo aquí en la pizarra. Ahora, también como siempre yo les hago ver, ¿no? Aquí vamos a compartir este programa Symbolab otra vez. Y vamos a notar que también, ¿no? Esto dejémoslo acá afuera. Y compartimos ahora el programa. Y dentro de él, de entre las capacidades ¿dónde me puedo hacer? Aquí. Encontrar en él, en soluciones, vemos cálculo, y acá noten que hay transformada de Laplace. Transformada de Laplace. Entonces aquí podemos nosotros encontrar transformada de funciones, aunque esto lo vamos a ver y vamos obviamente a explicar cómo funciona, pero en todo caso, al menos de manera de comprobación, coloquemos acá de x elevado a t. Disculpe. T es la variable, ¿no? Note que en los ejemplos que ellos tienen siempre usan la t. T elevado a ya al cuadrado. Entonces, que calcule la transformada de Laplace de la función f de t igual t cuadrado. Y aquí la entrega es 2 partido por ese cubo. La transformada de Laplace de t cuadrado es 2 partido por ese cubo. Como ya hemos dicho, la transformada de Laplace toma una función con variable independiente t y la lleva a otra función f mayúscula con variable independiente s. Bueno, nomás dice
entrega el resultado, lo calcula internamente, por supuesto. Pero es una manera entonces de obtener el resultado para función. Ahora, por supuesto, hay una función demasiado compleja, esto se va a quedar atorado. Bueno, ya sabemos que esto también es una herramienta que podemos usar para el estudio. Ya. Vamos a organizar esto antes de ir acá a la pizarra. Esta cosa no quiere achicar más. Bueno, aquí quizás no puedo achicar más. Cosa del computador. Vamos a este otro ambiente. No sé si la luz... Voy a incrementar un poco la luz. Miramos nuestra materia de hoy. Transformada de Laplace. Entonces recordemos que cómo actúa la transformada de Laplace a una función f de t, la transformada L la lleva a una función f de s. Y la transformada inversa la trae de vuelta. Y la definición dice que la transformada de Laplace de una función f de t es la integral entre 1 e infinito de e elevado a menos st por f de t de t. Y esto va a ser entonces lo que se llama esa función f mayúscula de s. Porque noten ustedes que acá hay un parámetro s. Entonces en el resultado va a tener que aparecer ese parámetro. La s va a estar presente en el resultado. O sea, el resultado es una fórmula que contiene s. Y ese se anota a f mayúscula en honor al f minúscula donde partimos. Y los ejemplos son los siguientes. A ver, ejemplo. El primer ejemplo que yo tengo acá en el apunte. Bueno, es el más fácil de todos. Es para la función 1. O sea, la función 1 es la función, bueno, y igual a 1. O sea, es una recta que es paralela al eje X y corta el eje Y en 1. O sea, la función t. Esa es la variable t. Aquí, bueno, para no introducir nuevas cosas, lo voy a poner acá el f de t. Ese es entonces el gráfico de f de t. ¿Cómo quería la transformada de esta función 1? Bueno, sería la integral entre 1 e infinito de e elevado a menos st por 1. Esa es la función
a la cual estamos calculando la transformada de Laplace, la función 1 de t. ¿No? Entonces, como son integrales impropias, estas se calculan como el límite. No sé qué variable le puse arriba yo aquí, b. Entre... esto, parte de 0 a propósito. Parte de 0. Me quedé pegado con el 1 porque ayer estuve en el curso de cálculo 2 haciendo estas integrales impropias. Entonces muchas, como las series parten de 1 usualmente, me quedé con el default con 1. Esto parte de 0. Parte de acá. Ya. Ese límite entonces, cuando b tiende a infinito, de la integral entre 0 y b, este es el b que puedo tender a infinito, bueno, de e elevado a menos st de t. Ya, y vemos cuánto vale esa integral. La integral que tenemos allí. Bueno, es un exponencial. Para tener la diferencial del exponente le hace falta ahí un menos s. O sea, aquí debería haber un menos s. Y para compensarlo aquí entonces tendríamos que tener menos 1 partido por s. Porque menos 1 partido por s por menos s da 1 y no se altera nada. Con esto hemos conseguido resolver la integral de tiende a infinito menos 1 partido por s. Y la integral entonces va a ser la misma exponencial menos st entre t igual 0 y t igual b. Entre t igual 0 y t igual b. Esos límites de integración, bueno, se colocan en vez de t en la fórmula e elevado a menos st, consiguiendo con estos límites cuando b tiende a infinito de menos 1 partido por s de acá es e elevado a el reemplazo de t por b hace que este exponencial sea ahora menos sb y el reemplazo de t igual 0, bueno, lo transforma en 1. Y cuando b tiende a infinito, ya que esto es expresable de esta manera, para que sea mucho más claro, voy a poner aquí en la misma posición el menos 1 partido por s. Pero acá, si anotamos este exponencial con 1 partido por e elevado a sb, menos el 1, así. Entonces ahora vemos, cuando b tiende a infinito, esto se va a 0, que es una fracción donde el numerador es 1 y el denominador crece indefinidamente, entonces los valores resultantes de la fracción se van achicando y tienden a ser 0. O sea, finalmente quedó el menos 1 y el menos 1 partido por s, o sea que es 1 partido por s. Esa es la transformada de Laplace de 1. La transformada de Laplace del 1. Bueno, uno hace después las transformadas de Laplace para obtener un procedimiento más o menos natural cuando uno tiene en cálculo un nuevo concepto, lo aplica a
a las funciones más fáciles, la 1, la x cuadrado, la x cubo, etc. Y después con eso la aplica a los polinomios y si es lineal, entonces todo sale muy, muy fácilmente. Y ya con eso se consigue tener la transformada de un polinomio cualquiera y con eso ya hay infinitos ejemplos. Miremos cuál es la transformada de t, o sea, f de t igual a t. Otro ejemplo sería f de t igual a t. O sea, la transformada entonces, uno dice de t. Ahora en el apunte también hay que notar que este paréntesis yo lo coloco en llave, ¿no? Para no tener que después confundirlo con otro tipo de notaciones. O sea, la transformada va a ir con una llave. Bien. Según la definición que tenemos aquí arriba, esto es el límite cuando ya voy a colocar acá de inmediato lo que significa la integral impropia. Espero un poco ahorrar la escritura. Aquí va a ir un t de t. Bueno, ahora la integral en ese caso es una integral por partes, ¿no? Y sabemos que en nuestros cursos de ecuaciones no podemos perder mucho tiempo con el cálculo integral. Entonces nos vamos acá al calculador de integrales. Para que ustedes lo vean, ahí está. Nosotros necesitamos acá una integral. Bien. Entre 0 y b. Oh, me quedo con doble integral. Ahí. ¿No se va? Ahí está. Entre 0 y b. Entre 0 y b. De... Aquí está con x, entonces lo voy a colocar con x, obviamente. Es e elevado a menos sx por x de x. Esta x no tiene que estar abajo, no tiene que estar arriba. A ver si subimos. Arriba es sx, pero esta x tiene que estar acá, ¿no? Estoy trabajando con la x en vez del t porque aquí venía con x. Ya. Eso es entonces, sale de esa manera escrita. Lo voy a colocar en la pizarra. Que mueve un poco la pantalla aquí. Límite cuando b tiende a infinito de entonces está partido todo por ese cuadrado. En el numerador tenemos menos bs por e elevado a menos bs menos e elevado a menos bs más 1. Ese es el
el resultado. Bien. Y cuando B tiende a infinito, entonces acá este se va a ir a 0. Este valor se va a ir a 0 porque es 1 partido por E elevado a B, es a 0. Y este, aunque tiene B y E elevado a menos B, ¿cierto? Es un límite de este estilo. E elevado a BS en el denominador y B en el Profe, baje la numerador. camarita, por favor. De veras, sí. Ahí sí. Gracias, profe. ¿Cómo no? Entonces, lo que decía, ese es el resultado que nos da el computador. Ahora, al tener el límite del resultado, cuando B tiende a infinito, esto va a 0, porque es 1 partido por B elevado a S. Esa parte. 1 partido por B elevado a S. Si B crece, eso se va a hacer. Perfecto. Y el 1 permanece, obviamente. Y acá, claro, uno tiene dudas, ¿no? El S no participa en este límite, porque el límite depende de B. El límite es finalmente B sobre E elevado a BS. ¿No? Y es del tipo infinito partido por infinito. Y si le aplicamos el orbital, sería 1. Y aquí S E elevado a BS. Entonces vuelve a quedar de la misma forma que este. O del, este era, cuando lo coloqué aquí, debe haber puesto así, E elevado a BS. ¿No? Vuelve a quedar de esta forma, porque el S tampoco participa en el límite. Ese límite también es 0. O sea, todo se eliminó y resultó ese valor. Que si ustedes recuerdan, cuando recién hicimos la aplicación aquí en el simbolado de las transformadas de Laplace, y tomamos este caso precisamente, dio 1 partido por S cuadrado. Y de esa manera se pueden, claro, calcular, por decirlo así, a mano las transformadas de Laplace. Pero no es el caso, ¿no? No es el caso. Lo que sí es conveniente es siempre tener una especie de tabla con varias transformadas de Laplace. Yo aquí en el apunte, bueno, coloqué algunas hechas, comillas, a mano, para que ustedes las vean. Está la transformada del 1 que hicimos, también coloqué la transformada de t cuadrado, ¿cierto? Ahí es. También, todas estas integrales las sacamos en el computador, ¿no? No las hacemos. O directamente calculamos esto y lo sacamos en el computador. O sea, la transformada de t cuadrado es 2 partido por s cubo. Después vamos a llegar a lo siguiente, ¿no? Miren. Entonces ya tenemos aquí, para ir redondeando esto, para f de t igual a 1, la transformada de 1 de la función 1 era 1 partido por t. Cuando f de t es x, la transformada de... Profe, está compartiendo la fuente. Disculpen. Ahí sí. La de 1 salió 1 partido por t, ¿no es cierto? Lo que hicimos después, la de t
1 partido por S. 1 partido por S. La que acabamos de hacer es 1 partido por S cuadrado. ¿Mm? Ahora, en general, si tomamos aquí, seguimos calculando para una potencia enésima de t, esto es f de t igual t elevado a n. Entonces, la transformada de t elevado a n es n factorial partido por t elevado a n más 1. Ese va a ser el caso general. Por ejemplo, la transformada de t elevado a la cuarta es en el denominador t elevado a la quinta y arriba 4 factorial. Bueno, aquí no se ve porque t elevado a 1, 1 factorial es 1. Tal como acá 0 factorial es 1. Entonces la forma como quedan en general, si uno la va calculando una a una, se va dando cuenta que en forma iterada van apareciendo también fórmulas que se van consiguiendo de la anterior, digamos, por incremento del exponente y allí del factorial. Luego, si esto lo queremos aplicar, entonces un ejemplo como este. Ejemplo, la transformada de Laplace de 5t cuadrado menos 7t a la cuarta, que sería un polinomio en t, ¿no? Coloquemos también más un número, más 6. Entonces, por las propiedades, la transformada de Laplace es lineal porque es una integral. Las integrales son lineales, como dijimos recién. Tendríamos la transformada de esa parte, del primer sumando, menos la transformada del segundo sumando, y más la transformada del último sumando. Es decir, esto sería la transformada del 5t cuadrado menos la transformada del 7t a la cuarta más la transformada de 6. Esta primera transformada sería 5 transformada de t cuadrado, para que queden estas transformadas básicas que hemos denunciado arriba. Menos 7 transformada de t a la cuarta. Y pues esto también lo podemos colocar así. 6 veces la transformada del 1. Luego, el resultado se escribiría la transformada de t cuadrado. Entonces aquí t vale 2 es, en esta fórmula, el n vale 2 para el t cuadrado. Tendríamos 2 factorial, que es 2, partido por t cubo. A continuación, la transformada de t a la cuarta es 4 factorial, partido por t elevado a 5. Y más 6 veces la transformada de 1 es 1 partido por... Ajá, estos son S. Disculpen, aquí ya me equivoqué, son S. Eso es una S. Los resultados siempre se colocan con S.
sea, todo esto es S, sí, S cubo, S elevado a 5 y S. Ya. Eso entonces es un S. Es un S. Así como opera la transformada de Laplace. Ya sabemos calcular la transformada de Laplace de cualquier expresión polinomial en T. Pues uno va agregando más fórmulas y acá, después de estos ejercicios o ejemplos que yo hice con cierto detalle para calcular algunas transformadas de Laplace, al final, en la parte 3, está la transformada de L a T, y que resulta ser 1 partido por 1 menos S. Es otra fórmula que se puede sacar. Y en la diapositiva siguiente he colocado un formulario básico de transformadas de Laplace. Aquí, bueno, están las elementales, la de 1 partido por S, que ya la conocemos, la de T, 1 partido por S cuadrado, T elevado a N factorial, sobre S elevado a N más 1. La de E elevado a T es 1 partido por S menos A. La de seno de AT, la de coseno, la de seno hiperbólico y coseno hiperbólico también las puse porque a veces es conveniente conocerlas. Cuando sea la ocasión, voy a insistir en explicar el coseno y el seno hiperbólico. Son expresiones que están dadas en términos de un promedio de suma y de resta de exponenciales, ¿no? Son bien básicas también. Bueno, aquí una combinación de seno con exponencial, combinación de coseno con exponencial, que tiene una expresión ya un poco más compleja, pero también es útil conocerla. Ya. Ahora, se supone que ya tenemos un pequeño conocimiento del concepto. Sabemos cómo calcular para ciertas funciones básicas la transformada de Laplace. Todas estas que tenemos acá son básicas. Pero ahora tenemos que volver al programa original, ¿no? Y el programa original es lo que tenemos acá, en la primera diapositiva. Aplicar transformada de Laplace a una ecuación diferencial. Bueno, las ecuaciones diferenciales tienen derivadas y tienen funciones. Las transformadas de las funciones ya más o menos conocemos cómo se trata esa situación. Y ahora necesitamos saber cómo operan las transformadas de Laplace sobre las derivadas, que también son funciones. Y eso es lo que pasamos a ver ahora. Mirando el caso básico. Sí. Ya. Esto lo dejaron un poco para después de la traslación. Acá vamos a ver. Vamos a ver entonces. Porque me gustaría terminar con un pequeño ejemplo sobre una ecuación diferencial bastante sencilla para ver cómo opera la transformada de Laplace. Saltemos aquí.
de Laplace en ecuaciones diferenciales. Bueno, con condiciones iniciales dadas. Entonces lo que necesitamos nosotros tener, necesitamos tener transformada de Laplace de derivadas. ¿Cierto? Profe, A está propósito, compartiendo el... no estoy compartiendo, o sea, estoy compartiendo y no... Allí sí. A propósito, cuando tengo una hora siempre me pierdo con el recreo. Parece que pasaron... Ahí estamos justo en 45 minutos. Más o menos. Hacemos nuestro receso de 15 minutos para continuar después. ¿O quiere que sigamos? Igual la hora es corta, profe. ¿Es mejor que sigamos? ¿Piensan ustedes? Sí, Bueno, sale un poco antes. Puede ser una manera. Ya. Entonces, necesitamos transformadas de Laplace respecto a derivadas. Es decir, un primer caso podría ser para la primera derivada. Para y prima sea la transformada de una f' de t. De I es f de t. Ya. ¿Cómo podríamos aquí trabajar? Con esa transformada de Laplace. Bueno, la única manera es colocarla dentro de la definición. Esto es la integral entre 0 e infinito de e elevado a menos st por f' de t dt. Eso es lo que tenemos. Y acá, profe, baje un poquito la cámara, por favor. un poquito. Ahí está. Ahí está. Entonces, la transformada de la derivada. Esa es la que nos preocupa porque la idea es que en una ecuación diferencial tenemos función y tenemos derivada. De las funciones ya sabemos más o menos cómo trabajar según esa pequeña tabla que tenemos de algunos casos, y después vamos a ir un poco más profundo en otro tipo de funciones que siempre van a estar apareciendo, sobre todo en los problemas de aplicación. O sea, la transformada de la plantea una derivada. Bueno, ¿cómo opera la definición? Uno toma la función donde está calculando la transformada de Laplace y la coloca acá dentro del integrando y la multiplica por e elevado a menos st. Bien. Y esto va a significar el límite entre 0 y p tiende a infinito, de e elevado a menos st, f' de t dt. Esto lo voy a colocar arriba para poder entonces trabajar dentro de la pizarra. Voy a volver a repetir, un poco más pequeño acá, f' de t. Entonces está quedando así, límite
cuando b tiende a infinito, la integral entre 0 y b, e elevado a menos st, f' de t, de t. Ya. Entendiendo que aquí hay condiciones iniciales, ¿no? O sea, se conoce la función calculada, depende de cuántas, cuál es el orden de la ecuación, ¿no? Aquí estamos actuando sobre una sola derivada, o sea, una ecuación de primer orden. Hay que tener una sola condición inicial. Ya está. Bueno, cuando se tiene un integral con factores acá, lo más simple es usar la técnica de resolver integrales, ¿cierto? Que llamamos integral por partes. Y en ese caso hay que definir con cuál partes vamos a trabajar. Parece ser que acá el u y el b, que son las genéricas, ¿no? Forma de referirnos a las partes de la integral. Aquí quizás es fácil o más sencillo. Al u llamarlo e elevado a menos st, y el de b llamarlo f' de t. El u por b, que nos va a permitir resolver esta integral, van a ser, bueno, el u también vamos a necesitar el de u, que es simple. Recuerden que la variable es t, ¿no? Ese es un parámetro. O sea, el exponencial que se repite, y la derivada del exponente es menos s. Menos s elevado a menos st. Y el b es la integral de f', pero la integral de f' es f. Así. Aquí hacemos uso del hecho de que ya conocemos, que obtenemos una función, la derivamos, obtenemos un resultado, y si ese resultado lo integramos, recuperamos la función original. Luego, límite cuando b tiende a infinito. De u por b, ¿cierto? U por b. U por b. Tendríamos e elevado a menos st por f de t. Bueno, y esto habría que evaluarlo entre 0 y b. Recuerda, ¿no? Estoy usando u por db igual u por b menos integral de b por du. Un día vi una vaca vestida de uniforme, esa cosa así. Acá tenemos el u por b, y después viene la integral entre 0 y b de b por du. Menos s elevado a menos st f de t dt. A esto un poquito más chico aquí. Esto de b es f' de t dt. Entonces el b quedó simplemente f de t. Ya. Eso es la integración por partes. Y vamos acá. Y acá va un paréntesis entonces. Ya. Continuamos.
Continuamos. Y esto ya en una próxima línea puede ser escrito como, bueno, el reemplazo de b va a quedar f de b, y acá e elevado a sb. Y el reemplazo de 0 menos f de 0 y e elevado a menos s por 0. Y menos integral, más integral, entonces, integral entre 0 y b. Esta s la podemos sacar afuera y quedarnos con e elevado a menos st, f de t de t. Así. Ahora ya podemos tomar el límite. Bueno, tomar el límite, ya tantas veces ha sucedido, esta parte se elimina porque el b está haciendo crecer el denominador al infinito, 0. Y se salva este que es, bueno, el denominador aquí es 1. Eso, e elevado a 0 es 1. Queda menos f de 0. Más s veces, y aquí lo anotamos límite, cuando b tiende a infinito, de la integral entre 0 y b, de e elevado a menos st por f de t de t. ¿Qué hemos logrado con esto? Notamos que acá hemos vuelto a obtener la definición original de la transformada de f. Porque esto es la integral entre 0 e infinito de e elevado a menos st f de t de t. Es decir, hemos obtenido esta fórmula que es muy importante. La transformada de f' de t es igual a, y la ponemos de forma ordenada, todo esto entonces es transformada de f de t multiplicada por s. S transformada de f de t menos f de 0. Bueno, ese f de 0 es condición inicial. Por eso que es muy importante siempre tener presente que las transformadas de Laplace se usan con condiciones iniciales. Esa es la condición inicial, entonces, f de 0. Y ya con esto tenemos la posibilidad de hacer un ejemplo para así concluir la idea cómo operan las transformadas de Laplace en la resolución de ecuaciones diferenciales. Ya. Y para ello, simplemente lo que vamos a hacer es bueno, un ejemplo que voy a inventar. Eso lo dejamos ahí en ese rectángulo porque lo vamos a usar ahora. Veamos un ejemplo. Resolver
voy a poder colocar como primer ejemplo una ecuación muy, muy sencilla, ¿no? Que se puede resolver por distintos métodos. Pero aquí la gracia es, obviamente, poder hacerlo usando transformada de Laplace. Pero una ecuación y' menos 7i igual a algo con x, puede ser. Y quizá es bueno que nos vayamos acostumbrando a colocarle t a la variable independiente, t cuadrado. Bueno, y la condición inicial, vamos a colocarla y de 0 igual 0. Para comenzar con algo bien sencillo. Bien. Entonces, tenemos la ecuación diferencial que vamos a anotarla de nuevo acá. Le vamos a aplicar transformada de Laplace. Y esto va a ser transformada de Laplace del lado izquierdo y transformada de Laplace del lado derecho. Sabemos que la transformada de Laplace separa las sumas. Entonces aquí nos quedaría la transformada de Laplace de i' menos 7 veces la transformada de Laplace de i igual la transformada de Laplace de t cuadrado. Bien. La transformada de Laplace de i', bueno, esta última fórmula que tenemos acá en la pizarra, que acabamos de obtener, es s veces la transformada de la i, la transformada de la i, menos 7 veces, me faltó el f de 0, menos el f de 0, que también ya lo voy a reemplazar por 0. Sabemos que según esta condición en el problema i de 0, eso es 0. Pero lo dejamos puesto ahí como testimonio. Acá tenemos el 7L de i. Y acá la transformada de t cuadrado, ¿recuerdan? De t elevado a n era n factorial, o sea, 2 factorial, partido por t cubo. Esa fórmula ya la teníamos. Y avanzamos con esto. Entonces notamos que aquí toda cuestión relativa al cálculo, cuando uno habla de cálculo siempre habla de límite, derivada, se acabó, ya no hay más, digamos. Es simplemente lo que tenemos una ecuación algebraica y tenemos que resolverla para este L de I. L de I. Y acá, bueno, ese 0 se eliminó. L de I es factor de S menos 7. S menos 7. Igual a 2 factorial 2. Disculpe, ese S cubo, ¿no? Siempre confundo esto. La transformada de Laplace en T se conota como S cubo. Entonces es S cubo. S cubo. Ahí estamos. Es decir, el L de I es 2 partido por S menos 7 por S cubo. ¿Mm? Ya. Ahora, claro, uno puede decir, yo aplico la transformada inversa y saco el resultado, pero no tenemos a mano tantas fórmulas. Pero este lo podemos descomponer. Y aquí va a ser muy importante también que trabajemos con fracciones parciales. A ver. Vamos ahora
buscar aquí, si tenemos bien a mano, álgebra, en el Symbolab, álgebra y desigualdades, relaciones, polinomios. Debe haber una parte donde vemos desigualdades, sistema de ecuaciones, fracciones parciales. Fracciones parciales. Entonces la fracción parcial que queremos desarrollar es la fracción que acá tenemos, fracción 2 sobre S menos 7, S menos 7. Esto habría que haberlo puesto en un paréntesis. Paréntesis S menos 7 por 1 abajo. Que se vaya para abajo. Aquí. 7 por S cubo, ¿no es cierto? S cubo. S elevado a 3. Ya, y queremos que eso se desarrolle en fracciones parciales. A ver cómo quedó esto. Quedó bastante feo. Bueno, pues es un ejercicio que lo voy a anotar. Dice que es igual a un 2 sobre 343. Bueno, el problema fue inventado, por eso que salió de esa manera. 1 partido por S menos 7. S menos 7. Menos 2 sobre 343. 2 sobre 343 también. S cuadrado. Y finalmente, menos 2. Aquí, 1 partido por S cuadrado. Y menos 2 sobre 7. 1 partido por S cubo. Ya. Voy a comprobar 2, 343. Otra vez 2, 343. S menos 7, S. S cuadrado y S cubo. Entonces me faltó aquí. Este es S. Después viene un S cuadrado. Con 2 partido por 49. 1 partido por S cuadrado. Y al final, menos 2 partido por 7. 1 partido por S cubo. Bien. Acá vamos con nuestra ecuación diferencial. Y ahora hay que aplicarle la transformada inversa a toda la ecuación. Cuando aplicamos transformada inversa a la transformada, naturalmente recuperamos la ecuación o la fórmula original de la función, que es la I de t, inmediato, ¿no? Y esto tendríamos entonces, saquemos fuera este 2 partido por 343, transformada inversa de 1 partido por S menos 7. Menos 2 sobre 343, transformada inversa de 1 partido por S. Luego, menos 2 partido por 49, transformada inversa de 1 partido por S cuadrado. Y menos 2 sobre 7, transformada inversa de 1 partido por S cubo.
Ya, para las últimas transformadas inversas, bueno, tenemos que remitirnos a las directas. La transformada, sabemos de t elevado a n, la transformada la lleva en n factorial s elevado a n más 1. Luego la inversa la trae de vuelta esta fórmula, esa fracción, n factorial sobre s n más 1, la trae de vuelta en t elevado a n. Entonces, estas son sencillas. Miremos primero la última. Ya. Acá lo que tenemos que tener es, bueno, un número factorial arriba, pero eso no es ningún problema, porque lo que necesitaríamos aquí, el s, es 2 más 1. Necesitaríamos un 2 factorial acá. 2 factorial que es un 2. No podemos agregar siempre que acá le coloquemos un medio. Y ahí está todo compensado. Y eso nos permite decir, entonces, el 1 medio con 2 se elimina. Y aquí queda menos un séptimo. Y el n vale 2. Y cuando n vale 2 queda t cuadrado. ¿Sí? T cuadrado. ¿Ya? Acá. Ahora voy a analizar esta parte. La transformada inversa de 1 partido por s cuadrado. Estamos en el caso que n vale 1, para que quede s cuadrado. Si n vale 1, 1 factorial es 1, ahí lo tenemos. O sea que esto es directamente t nomás. Porque es 1 más 1. N vale 1. Eso sería menos 2 sobre 49. 1 partido por t. Bueno, este de acá valía 1, ¿no? Porque la transformada de 1 era 1 partido por s, el primer ejemplo que hicimos. Es decir, acá tenemos menos 2 sobre 3,43. Ya. Y nos falta este. Ahora, ese de aquí sí que necesitamos obtener una fórmula de corrimiento. Les voy a mostrar, eso va a ser parte de la clase siguiente. Compartir pantalla, entonces, acá. Cuando tengamos una función corrida, es la fórmula en S, ¿no? Corrida en una constante C, como es el caso nuestro, que dice S menos 7. S menos 7. Entonces la inversa, claro, es la función de dónde proviene, pero siempre que tengamos que colocarle acá un factor que es un exponencial. Si nuestro ejemplo es 7, es S menos 7, es 1 partido por t, que proviene del 1, esa sería la función 1, y habría que acá colocarle un factor e elevado a 7t. Esta parte de aquí sería 2 sobre 3,43 elevado a 7t. Y ese sería el resultado. Ahora, uno puede decir, bueno, una ecuación como esta, a lo mejor es más fácil
resolverla. Es una ecuación de primer orden, ¿no? Pero estos métodos siempre están enfocados a problemas más largos, donde los métodos conocidos antes son o complicados de usar o simplemente no se pueden aplicar, ¿no? Pero la lógica de usar transformada de Laplace en resolver ecuaciones diferenciales es esa. Uno tiene la ecuación diferencial, la transformada aquí la transforma en una ecuación algebraica. Aquí se acabaron los derivados. Se coloca todo este sistema. ¿Vale? Esto de tener que usar fracciones parciales es muy común en transformada de Laplace. Pero ya sabemos que nuestro programa nos calcula las fracciones parciales para cualquier fracción dentro del orden de la que necesitemos. Y después, claro, aquí nuevamente una pequeña complicación porque hay que tener a mano en la memoria fórmula de muchas transformadas e interpretar la inversa, porque no tiene mucho sentido colocar un listado de transformadas inversas, ¿no? Uno siempre coloca la transformada de la directa y tiene que pensar al revés las inversas. Pero después con la costumbre se hace más o menos sencillo poder hacerlo permanentemente. Ya, ahora sí que terminado para que ustedes tengan su descanso también. Entonces el jueves, pasado mañana, por favor, si pueden mirar los ejercicios que hemos dado en los listados, talleres de ejercicio, y si tienen duda podemos resolver cualquiera de ellos, o ejercicios que vienen dados en los apuntes, ¿no? Que corresponde a la segunda prueba. Aquí hemos puesto, recordar, el miércoles 30 de junio es la prueba, y la materia que entraría en ella es todas las ecuaciones de orden superior, que se llama, centrada en las ecuaciones de segundo orden, principalmente, y las aplicaciones a los resortes y a los problemas de velocidad, y en los métodos, la variación de parámetros y el método de constantes indefinidas. Ya sea para orden 2, 3, pero usualmente cuando son de orden superior son pequeñas ecuaciones, ¿no? Ya. Profe, ¿Sí? hay dos links que aún no he subido. Es la de clase del 18 de mayo y 25 de mayo. ¿Las podría subir? A ver, le voy a anotar. Déjame anotar. Lo que yo hago es que cada mes que termina, tomo las grabaciones de las clases y las meto en un disco duro externo, ¿no? Porque si no el computador se me llena. La del 25 de mayo Sí, y el 18. y el 18 de mayo, ya. Pues la voy a buscar y la voy a subir. Gracias por advertirlo, ¿no? Gracias, profe. Ya está. Nos vemos entonces el jueves. Está muy bien. Ya que esté bien. Chao a todos. Chao, profe, esté bien.